buenas noches tengan todos ustedes. Este es un programa más de Arcángel Esotérico. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro sexto programa de Arcángel Esotérico. Es un tema muy interesante que abordaremos el día de hoy porque vamos a hablar sobre los 7 príncipes demonios que se llevan los 7 pecados capitales. Y Imagínate sus nada más. respectivos demonios. Claro que sí, y las legiones que comandan, porque en realidad cada demonio tiene una super gama, se puede decir, en comandos de legiones demoníacas que pueden estar perjudicando al universo con sus 7 pecados, ¿no? Sí, pues ya pasó el 12 de diciembre, el día de la Virgencita de Guadalupe. Espero que se la hayan pasado muy bien toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo la pasaste tú, Gabriel? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, fíjate, en la velación de la Virgen la pasamos muy a gusto, todos aquí en familia. Gracias a Dios, todos muy bien. Y nos la pasamos comiendo tamales y sopita fría. Sí, con no puercos, pude venir porque y te estuvimos esperando sobre todo. fui a Catedral porque mi niña quería probar los churros de Catedral y pues tuve que llevarla a los churros. Y ya que venimos de regreso para acá y se me durmió. Pues sí, ni modo. A la próxima será. Ya, pues estamos esperando que se sigan contactando con nosotros, que sigan conectando gente. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que haya más gente y que no se agarre con el tema cortado. Sí, es importante que la gente empiece a ver el tema desde el principio, de acuerdo a que estamos hablando de que vamos a hablar de los 7 pecados capitales, de algo que es muy fuerte y que a todos nos afecta, porque dígame quién no ha cometido un pecado capital alguna vez en la vida. Yo creo que todos. La mayoría hemos cometido los 7 y si es que no hay alguno más por ahí, también los hemos llegado, ¿no? La gula, que es muy Uno de los común en principales. diciembre. En esta fecha la gula nos acompaña fuertemente. En realidad, fíjate que el término que se le dio de la gula viene siendo algo muy, muy fuerte en cuestiones de lo que es por el pecado, pero en realidad el pecado de la gula se refería a lo que es el entremés de comer por medio de los demonios, no Bueno. por la comida. Si quieres empezamos, Fernando, ¿cuál es la primera imagen que tenemos? Avaricia, vamos a hablar del tema de la avaricia. Lo vamos hablando es de... un tema muy común en estas épocas y más en nuestro país que pues nos gusta ganar bien, pero a veces no sabemos cómo lograr ese dinero y hay gente que utiliza algunas herramientas, digámoslo así, para tener dinero fácil, entre comillas, ¿no? De hecho, sí, fíjate, aquí lo más importante viene siendo en el hecho de cómo caemos en ese pecado capital estratosféricamente feo, que viene siendo el de la avaricia, de acuerdo que queremos tener y generar más dinero, tener más influencia económica, queremos empezar a almacenar, hacernos ricos, y en ese punto es donde empezamos a cometer ese pecado, esos errores tan grandes como caer en ventas de drogas, como caer en robos, como caer en cosas deshonestas que nos llevan a timar personas para poder nosotros conseguir nuestra solvencia económica por avaricia en sí, ¿no? Pero a ver, Gabriel, ¿somos avariciosos por convicción del ser humano o porque nos toca alguna deidad negativa o algún demonio negativo? En realidad se dice y se cree, y yo considero que así lo es, cuando la Biblia marca el hecho de que la gente toda tiene esa humildad y esa facilidad de vivir con la tranquilidad hacia lo que Dios nos da, y en realidad desde los tiempos remotos hacia antes de Cristo se hablaba sobre la dualidad de que la gente vivía con lo que Dios le daba. En esos tiempos, haz de cuenta, la gente tenía poco y vivían muy bien y no tenían problemas con robos, con asaltos, con cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque no los tocaba el demonio de la avaricia. ¿Cómo se llama el demonio de la avaricia? Amón. Amón. Sí. ¿De qué manera interactúa con uno? O sea, te entra esa mala vibra negativa de querer dinero sin importar el cómo. Bueno, Amón o Mamón, que muchos lo conocen por ese punto que la Biblia lo Sin marca albur. así. Sí, lo marca así. Ese es un demonio que normalmente tienta a las personas con toda su legión, de acuerdo que viene siendo el príncipe de las tinieblas también, uno de los legionarios más fuertes dentro de la gama de los demonios, que tiene a su cargo a más de 65,000 legiones de demonios que tocan a todo el universo, a todo el mundo, a todo ser humano. ¿Para qué? Para que sea tentado por esa tentación de la avaricia. Normalmente las personas más débiles de cerebro, las personas más vulnerables, son las que tienden a caer en este tipo de problemas o la tentación por medio de este demonio. El demonio hace su presencia en el momento en que la persona se siente más jodida, con más problemas, más complicaciones económicas y empieza a verse una afectación tremenda al punto de llegar a pensar y empezar a robar, por ejemplo, pequeñas cantidades de dinero que encuentras en una mesa, a hacer perdedizo algún objeto que te interesa, que tú no puedes tener, y así es como empieza este demonio a atacar con la avaricia. ¿Cómo lo puedo detectar? Se puede detectar con esa sensación tremenda que se puede conjugar. Incontrolable por el dinero. Sí, incontrolable por el dinero e incontrolable hasta el punto, como te digo, hasta de poder asesinar a una persona por tal de obtener el beneficio económico que esa persona tiene. ¿Y qué gana Amón?
¿Qué gana Amón? Fuerza, gana poder, gana feligreses, porque cuando tú cometes ese pecado ya es parte de su legión y eres parte de un alma perdida para él. Y es la forma en que ellos recolectan las almas por cuestiones de los 7 pecados capitales. Digamos que dobla voluntades y su Así ganancia es. esas almas perdidas en el dinero. Su ganancia es ese pequeño fragmento del soplo de vida que nos da Dios, que viene siendo el poder del mismo, que le llamamos alma. Ellos es lo que buscan, el alma del ser humano. ¿Para qué? Para poderla tener, ese pequeño poder que ellos tienen, que tenemos nosotros dentro del cuerpo. Es lo que buscan. En realidad, si te fijas, no se dice que el demonio o los demonios compran espíritus, sino se dice que compran almas. ¿Por qué? Porque el alma es el pequeño fragmento del poder de Dios que tenemos dentro del cuerpo cada ser humano. Y allá tenemos saludos, ya nos están renegando aquí. Córdoba, buenas noches, dice acá. Sí. Buenas noches, Juanita Córdoba, un abrazo y un saludo para ti, para todos tus hijos. Verónica por allá. Jiménez. Berito, te mando un abrazo, un beso, cuídate mucho, estamos al Paulina pendiente, gracias. Salas. Paulina, mucho gusto saludarte, estamos aquí viéndote. Un saludo también para Paulina Gil. Vamos a mandar un saludo para Fabricio Escárcega. Gracias, Fabricio, por estarnos acompañando esta noche. Un saludo para Gaby Nieblas, la Chapita. Un saludo para Gaby Nieblas. Gaby, te quiero mucho, un abrazo. Aquí no nos mandó saludos, pero sé que nos está viendo. Un saludo, Gaby. Ya extraño tus gritos. ¡Orlando! Ya se extraña por ahí. Un saludote para toda la gente que, pues, ex compañeros de otro trabajo. Sí, sobre todo hay que saludar a toda la gente bonita que nos está viendo esta noche. Y hablando ya un poquito ya de los demonios, para no entrar en específico en uno, ¿cuáles son los 7 pecados capitales para aquellos que no sepan? Pues mira, los 7 pecados capitales vienen siendo el de la soberbia, el de la gula, el de la ira, el de la avaricia, el de la lujuria, el de la pereza y el de la envidia. Son cosas muy comunes y que todos los seres humanos lo tenemos o lo practicamos de alguna manera cotidianamente. Cotidianamente somos tentados por esa energía de cada demonio que nos lleva a hacer este tipo de actos o pecados continuos, ¿no? ¿Y tratar cuáles de son los nombres de de cada Estamos hablando que, por pecado? ejemplo, el de la soberbia viene siendo Lucifer, que es el más poderoso de todos ellos. El de la gula viene siendo Belcebú, que viene siendo también lo más poderoso, que es un jerarca también fuerte. El de la ira viene siendo Satán, que mucha gente dice que Satán, Satanás y Belcebú y Lucifer pueden ser lo mismo. Yo pensé que era lo mismo. No, en realidad Belcebú, son categorías. Satán, Lucifer eran la misma persona. No, en realidad son categorías. Amón viene siendo el demonio que dedica a la avaricia. Asmodeo, que viene siendo el de la lujuria, que es uno de los principales también dentro de esto, que nos lleva muchas veces a cometer errores como violaciones y cosas de ese tipo. También Belfergo, que viene siendo uno de los demonios también muy fuertes, que es el demonio de la pereza, que es el que hace que nos lleve la huevonada, las ganas de no hacer nada, Estoy poseído ahorita. Tipo. Sí, hay mucha gente poseída, la verdad, por ese tipo de demonios. Yabadón, que viene siendo el de la envidia, uno de los demonios muy comunes, muy prácticos, que se puede decir es más ligero, pero más peligroso. Es el que nos ataca más comúnmente. A mí, Fernando. Es el que tienta al mundo completo, en realidad. En la envidia, dígame quién no ha sentido envidia por algo. En realidad, siempre decimos, aunque sea envidia la buena, muchas veces es envidia mala. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que es una envidia. Mi compañero aquí, socio Fernando Fuerte, agarramos mucha botada porque a veces nos pasa, que permíteme un segundito, que andamos en un proyecto y la clásica, es que la verdad, a mí ya se me ha ocurrido, te dicen. Ya cuando te dicen eso te quedas, ay, siento que como que es una mala vibra, le digo yo. La verdad sí, fíjate, normalmente se da mucho ese detalle de la envidia de las personas. Por ejemplo, si tú traes un proyecto ya que quieres realizar o ya lo traes entre manos o lo estás realizando, se lo recomiendo, normalmente no lo cuenten. Hay gente que lo aterriza antes que tú con el hecho de ganarte la idea o de ganarte el público, ganarte la audiencia, en este caso en este tipo de programas en Facebook. Es muy común que la gente por envidia haga algo alterno. ¿Para qué? Para tratar de bajar tu audiencia o jalarla para ellos. No, yo estoy de acuerdo que hay competencia y todo eso, pero casualmente cuando queremos empezar, pum, te sale y dices, ay, no manches. Fíjate que claro que sí, para todos hay coincidencia, dices, no estoy peleado con la competencia, por supuesto, sí. Pero para todo mundo hay público. La verdad, para todo el mundo hay público. Yo pienso que todo lo que puedas hacer o cualquier proyecto que puedas o te interese hacerlo, sería muy bueno que lo utilizaras y lo hicieras, no nomás lo dejaras en tu mente. ¿Por qué? Porque para todos tenemos, o sea, para todos hay público, para todos hay forma de poder estar bien, sin necesidad de envidiarnos y hacernos daño. Así es. Fernando, ¿cuáles son las siguientes imágenes que tenemos? A ver qué sale por ahí. Acabamos de ver el demonio de la avaricia, que es uno de los demonios muy fuertes, ¿no? Que la verdad a todo mundo nos tienta el un saludo a nuestro patrocinador Rincón de Manny Martínez. Vamos a mandar un saludo a toda la gente bonita del Rincón de Manny Martínez que ahorita están trabajando. Pronto nos vemos por allá en un rato más, nomás terminamos el programa, ahí les caigo.
Así con Manny Martínez. Tengo que ir. Así. Yo te doy raite. Gracias, ya sabes que sí. Allá nos ¿Qué vemos. hay el día de hoy? De hecho, está la señora Manny Martínez tocando el día de hoy. Ah, muy bien. Un saludote a la señora Manny Martínez. Un saludo para ella, un abrazo, Mari, te quiero mucho. Un saludo para Ramón Escárcega y para la familia también. Estamos esperando que se sigan Elisa Cedillo conectando. también. Me gustaría mucho que nos hablaran al teléfono aquí de Arcángel Exotérico para escuchar algún tipo de comentario, alguna duda que tengan. Sino que lo escriban también ahí en los mensajes. Aquí lo leemos, cualquier duda. Ya no es cuestión que nos diga Fernando si ya está listo ahí. Voy a mandar un saludo a mi hermana Marta Olivia Medina, que se encuentra ahorita con nosotros aquí conectada ya viéndonos, que es a la que le debemos la limpieza y la acomoda del lugar, ¿no?, donde estamos transmitiendo el día de hoy. Vamos a ver a Leviatán. Leviatán, me dijiste. Vamos a ver lo que es Leviatán. ¿Qué es Leviatán? ¿Quién es? Pues Leviatán es un demonio también de muy alta jerarquía, de mucho poder. Aquí se habla que Satán y Leviatán y el demonio Abadón, pues son los demonios que conjuntan la Santísima Trinidad dentro de lo que viene siendo la magia negra o los demonios, ¿no? O sea que así como Dios tiene su Santísima Trinidad. Así es una copia fiel de lo que viene siendo la representación de Dios, sí. Así viene siendo algo muy fuerte que se está haciendo de manera oscura, que es la misma dentro de lo que es magia negra y que viene siendo lo que es magia de Dios o poder de Dios en alguna iglesia o creencia religiosa, ¿no? ¿Y en qué se especializan ellos, digámoslo así? ¿Se especializan en qué? En hacer daño, en lastimar personas, en acabar cosas así como a seres humanos, acabar e incluso destruir lugares, porque en realidad, fíjate, algunos demonios como por ejemplo, este demonio viene siendo uno de los más fuertes y poderosos que también destruye lugares, hace que la gente sí misma se empiece a destruir automáticamente entre ellos mismos y que empiece a haber explosiones, cosas que empiezan a destruir casas, que empieza a decaer muchas cosas dentro de esto. Lo estamos viendo también como sinónimo de envidia también. De hecho, Leviatán es un espíritu envidioso, es un demonio envidioso también. De hecho, los 7 demonios tienen las 7 cualidades de los pecados, pero se especializan en uno. Y normalmente te hacen caer en los 7 pecados al mismo tiempo cuando uno de ellos actúa. Es como cuando comenta en las películas, de este lado me está hablando un ángel, de este lado me está hablando. Es como que tienes Leviatán. es como si tuvieras una carrera y tuvieras una especialidad. Válgame Dios. Leviatán o bueno, el problema problema de la envidia es muy común cuando tú vienes a consultas que te digan, ¿sabes qué? No me va bien porque me tienen el ojo, que te dicen. Normalmente sí, yo creo que en un 70% de todos los pacientes que ven aquí tienen problemas de envidia, ¿no? Sí, de hecho sí, fíjate, la mayoría de los trabajos, por cualquier tipo de detalle que puedas encontrar por ahí, Orlando, se alcanzan a ver o percibir envidias y energías malas de las personas hacia ti o hacia la persona que están envidiando, ¿no? Normalmente no pueden ver que una persona gane más porque ya sienten coraje, no pueden ver que tengas un ascenso de trabajo porque también ya tienen coraje, o que estés en un puesto donde puedas mandar o tener algo así, ¿no? O como casualmente alguna vez me tocó que llegabas tú a firmar tu cheque tu recibo de nómina y estabas tú así y te llega otro. ¿Y por qué ganas tanto? ¿Por qué te llega más, no? Eso es una especie de envidia, fíjate, generada por lo mismo, ¿no? Está como me repateaba el lío, quisiera eso la gente. Y fíjate, en ese punto abarcamos la envidia y abarcamos la avaricia. ¿Por qué? Hasta te arrebataban el recibo, ¿sí? Sí. Pero si yo estoy haciendo lo mismo que tú, ¿por qué te pagan tanto a ti y más que a mí? Es parte de la envidia y es parte de la avaricia, sobre todo en este aspecto. Y pues como te digo, yo siento que se da mucho en los entornos de trabajo y que pues desgraciadamente todos quieren un beneficio económico, pues ascender y pues la envidia está ahí a primera orden del día ahí. De hecho, sí, la envidia está al orden del día siempre, en todas partes, con los vecinos, con los amigos, Oh. con todo el mundo. En realidad hay muchas cosas que nos puede llevar al punto de ser envidiados, al igual de ser envidiosos. ¿Por qué? Porque como te digo, ¿cuántas veces de repente nos sentimos esa sensación de que, ay, qué bueno que le esté yendo bien, pero ¿por qué no me va a mí? O sea, eso es una especie de envidia. Y eso que tú dices también. en los vecinos también de la clásica. Mira, ya está haciendo un cuarto nuevo. Mira, trae carro recién comprado. Y dices tú, bueno, ¿qué tanto les pica a la gente? ¿Será que este es el demonio de hecho, sí, así es de la como envidia actúa. que está trabajando en cada momento? Así es como actúa el demonio envidioso, la verdad es un demonio muy fuerte, como te digo, Leviatán y Abadón son dos demonios poderosos de la envidia, que son los que tienen la jerarquía, tienen a más de 120,000 legiones adaptadas para tener o tocar a cada ser humano. ¿Por qué? Porque estamos en libre albedrío, estamos en un punto donde nos puede llegar cualquier tipo de energía de parte de ellos para hacernos cambiar en contra de Dios.
Oye, Gabriel, ¿y qué podemos hacernos para protegernos de este ser en especial, la envidia? Pues ¿Qué podemos hacer en existen. tu casa? ¿Alguna dinámica, alguna situación que Pues puedas? mira, aquí yo considero que sería muy bueno colocar en tu casa un poquito de sábila que nos puede ayudar Sábila, sí, ¿cómo? una planta de sábila con unos moñitos rojos que se pueden colocar así como adornito fuera de tu casa, que eso nos ayudaría a quitar envidias hacia la casa. Hacia ti podrías utilizar una especie de ojo de venado para cortar envidias, podrías utilizar una piedra de cuarzo, por ejemplo, una piedra amatista que podría servir mucho para Es eso, la o morada, una, la sí, amatista. o una piedra onix, que la piedra de onix también, la piedra negra, sirve mucho para retirar todo tipo de envidias del cuerpo. Sí, porque es muy común que pase eso y yo me ha tocado que hay niños que le ponen listoncitos rojos. Así es, de hecho, la Que, pulserita ay, qué roja, bonito está el niño y le ujú, pega un pellizco al ratito el niño con empacho, con... mucha gente usa Mucha pulseritas gente rojas, ¿no? Que cree en están eso, saliendo no sé mucho. si sea verdad eso, que le Sí. pueda pasar algo a un bebé. Normalmente sí, es muy común que un bebé pueda sentir el campo energético invadido por cuestiones de energías de alguien que de repente le da coraje ver que el bebé esté bonito o que lo desee tanto agarrar y que no lo agarró y pueden generar ese tipo de ojos o ese tipo de sensaciones diferentes. Válgame Dios, la gente anda ocupada en todo menos en su vida, yo creo, en estos Así es. momentos. ¿Algún otro demonio, Fernando? El de la gula. Belcebú. Yo pensé que Belcebú era un demonio no de la gula, sino otro más fuerte de otras circunstancias, de otro tipo. De hecho, es el demonio muy poderoso, de acuerdo a que es el más utilizado por las brujas negras, que de hecho se utilizaron las brujas de Salem en sus rituales, se utilizaron en cuestiones de brujas europeas que hicieron algunos trabajos muy fuertes y alguna trayectoria muy grande dentro de lo que es la brujería. Ese demonio, Belcebú, es el demonio de posesión más grande que existe dentro de lo que viene Es siendo muy popular la dentro de historia. Así es, porque de hecho hay exorcismos muy fuertes, como una monja por ahí en Francia, creo que fue poseída por Belcebú. Hay otras documentadas que también Belcebú ha hecho ese tipo de opción de entrar dentro del cuerpo. A pesar de que es el de la gula, normalmente se mete dentro de un cuerpo y lo hace actuar a maneras sexuales, de manera que pueda correr desnudo, andar desnudo por la calle, enseñar sus partes tiradas en el suelo, cosas de ese tipo. Normalmente ese tipo de demonios tiene esa mala cualidad de que entra al cuerpo y trata de destrozarlo de alguna manera. No sé si te acuerdas del video que vimos pasado que estaba una muchacha pegándose con un Ah, palo. sí, Pues ahí estamos hablando de la actuación de Belcebú dentro de un cuerpo. Estuve investigando sobre ello y al parecer eso es. sí, porque yo lo he escuchado mucho en Hollywood, ese inventado Belcebú, en las películas, hasta en canciones, que lo mientan. Y pues yo pensé que era un demonio, digamos, exclusivamente de otro estilo, no de la gula, pues. Pues O son no los porque sea príncipes. por la gula, no puede ser otra cosa. Pues son los príncipes de las jerarquías demoníacas, son los 7 príncipes principales dentro de lo que es el mundo del infierno o el universo del demonio. Ellos son estándar, ellos hacen muchas cosas, no nomás la función de hacer los 7 pecados capitales. Se rigen por ellos, ¿por qué? Porque normalmente, te digo, son jerarcas y ellos mantienen legiones que se dedican a hacer que la gente peque de esa manera. O sea que Belcebú está en el top 5 de los... Está en de el los top 2 porque viene siendo la mano derecha ¿La mano derecha de quién? de Lucifer. De Lucifer. ¿Y cómo puedes combatir a este Belcebú? Pues es muy difícil combatir este tipo de demonios, pero yo creo que tu fe y tu creencia en Dios y sobre todo sentirte amparado por Él puede ayudarte mucho a que te ataque menos o no pueda llegar a una posesión a tu cuerpo. O sea que son de los que comúnmente se posesionan de los cuerpos. Siempre, cuando Él aparece, actúa o que llega a un lugar por Él, por presencia misma, a hacer este tipo de acto como de los 7 pecados capitales, si Él llega a aparecer en tu entorno es porque va a poseer un cuerpo. Normalmente siempre están los subrogados o los súbditos de Él, que son los que andan haciendo que la gente caiga en el pecado de la gula. ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo se puede evitar? Pues aquí hay que protegerse mucho, fíjate, lo muy importante aquí es que traigas algún dije contigo, algún amuleto. De hecho, existe un amuleto que es el Tetradamanton, que viene siendo un amuleto de 7 metales, que trae una estrella de 5 picos y que trae la jerografía de Tetradamanton escrito, que trae algunos símbolos egipcios y eso, que te pueden ayudar mucho a que él no pueda acercarse, de acuerdo que es una especie de sello al cuerpo, de manera de que no te afecte un demonio O de sea ese que tipo. sí sirven en los amuletos. De hecho, sí, hay algunos talismanes que son los talismanes que hizo rey Salomón en su tiempo para defenderse de ellos cuando los controló para que hicieran el templo de él, que de hecho fue el que controló los 7 pecados capitales, fue el que controló a los Salomón. 7 demonios y ellos construyeron su castillo, ellos construyeron su templo. El templo De rey Salomón, sagrado. así Yo es. pensé que... no sabía esa historia, sinceramente, de que demonios habían Sí, construido. de hecho, él Los hizo esa puso a construcción trabajar con... con el poder que le dio Dios en su tiempo y la sabiduría que hizo cuando él hizo las clavículas de Salomón y todo ese tipo de cosas. Él aprendió cómo dominar a los demonios y cómo hacerlos trabajar para él.
Hubo un punto donde se les salieron del huacal, como dicen luego, ¿no? Y se le fueron y se escaparon y empezaron a afectar a las personas, que fue lo que sucedió. Pero sí, en su momento los tuvo controlados por mucho tiempo y los hizo hacer lo que él quería para él. Entonces rey Salomón fue muy importante, entonces. Así es, dentro de lo que es la historia del tiempo, sí es muy importante. El rey Salomón fue uno de los primeros que pudo capturar demonios y hacerlos que trabajaran para él, aunque se haya liberado. Bueno, tenemos más saludos. Paulina Gil Ruiz. Buenas noches, Paulina. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Un saludo para Héctor López Vázquez, un saludo para ti, estamos por aquí también. Polo Omar Pérez Parra, que está conectado Muñoz, viéndonos también. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Héctor López Vázquez, saludos. Un saludo para Héctor también, Apolo también. Paulina, ok. Traer un listón rojo en la muñeca es bueno, está preguntando Paulina. Pues mira, Paulina, traer un listón rojo en la muñeca puede simbolizar el hecho de una especie de protección que puedes querer hacer tú para ti. Pero en realidad, la verdad, necesitas hacer algo más sofisticado o algo que se pueda trabajar para hacer una protección. Si aunamos a ese listoncito rojo una medalla de San Benito o un dije de algún santo o algo que pueda protegerte, podría serte más de utilidad que el puro listón puesto. Saludos a René Zamorano, Shalom. René, Un saludo, René. Aquí está, se unió el grupo, pues mientras tanto nos saludamos. Pues qué bueno que están aquí. Dice, la medalla de San Benito es buena. Sí, fíjate, la medalla de San Benito es muy buena, es un protector muy fuerte que nos ayuda a protegernos de cualquier tipo de entidad o energía negativa. Normalmente nos ayuda hasta para abrir caminos, que si te fijas se habla sobre la llave de San Benito, que es la llave que abre puertas y que viene haciendo que consigamos trabajo, que estemos bien, salud, dinero y demás, ¿no? La medalla de San Benito, ¿para qué se usa normalmente? Normalmente se utiliza como un campo de protección, haz de cuenta, la puedes utilizar contigo, la puedes traer contigo colgada o algo que nos ayuda mucho a que las envidias no ataquen, que no te lleguen tanto, que la sal no se pegue a ti y sobre todo que las malas energías de los lugares que concurres no estén entrando tan fácilmente a tu cuerpo. Y si eres una persona muy apegada a la religión de cualquier tipo, de cualquier credo, ¿te ayuda también? Normalmente sí, aunque seas una persona muy apegada a una religión, te puede servir mucho el hecho de que estás siempre en oración y que estás dentro de la fuerza del campo de poder de Dios. Normalmente la oración estás bajo la gracia del Señor, digamos. La oración tiene poder, la oración tiene fuerza, la oración tiene toda la potencia como para combatir a algo o a alguien, a algún ente. Sí, porque luego te toca platicar con gente pues que de religión, dice, ¿sabes qué? Yo solo creo en Dios, yo no creo en amuleto, yo no creo en... Y eso me ha ayudado a salir adelante. Así es, normalmente eso pasa. Haz de cuenta, creer en Dios es una de las cosas más importantes dentro de todo, porque acuérdate que si no hay fe, no hay forma de que podamos tener una protección dentro de esto. Te vuelves ungido, de cierta Así es, forma. En lo que tú crees es en lo que te protege. Ver, ¿qué dice? Dice que ocupa 10 medallas, Córdoba. Muy bien. Aprovechando, vamos a hacer un pequeño comercial aquí. Vamos a salir a campo a hacer nuestras investigaciones de Arcángel Esotérico. Nos gustaría que nos invitaran a algún lugar, alguna situación que tengan paranormal, que ustedes conozcan, para ir y hacer, ¿cómo se dice?, un testimonio grabado. Así es, mira, empezando el año queremos empezar con ya lo que es investigación de campo, empezar a investigar casas. Como les dijimos la vez pasada, sería muy importante que si alguien quiere que hagamos una limpia en su casa y nos permita documentarlo, tomar fotos, con gusto vamos y la hacemos, sin ningún costo. El punto es que nos lleven y nos dejen ver, grabar y poder exhibir algunos términos de lo que queremos hacer. Charlie se está comunicando. Buenas noches. Saludos, Charlie. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo Saludos, estás? Nos un hiciste falta hoy. abrazo, gran temática acerca del libro de San Cipriano. Es una lectura peligrosa, ya que en ella se encuentran encantos y demonios. Hablando de demonios y hablando de un libro. ¿Qué es un tipo de libro conjurado? Es un libro muy bonito, la verdad, es un libro muy fuerte, es un libro muy padre, porque contiene lo que es magia negra, porque estamos hablando de Pero que... disculpa, ¿es un libro dedicado a los religiosos y tiene magia negra? ¿Cómo está eso? No, lo que pasa es que es un libro, porque bueno, si no sabes la historia de San Cipriano, San Cipriano fue un obispo de Alejandría y Corintios. Ese obispo en su momento se retiró de los hábitos siendo sacerdote para poder practicar magia negra porque estaba enamorado de una monja. Entonces él, al momento de pactar con el demonio le enseñó a hacer filtros, le enseñó a hacer prácticas de rituales, le enseñó a hacer muchas cosas con el fin de poder obtener el amor y el beneficio de Justina, que era la mujer, la monja. Moría en la temática actualizada se fue al dark side, digamos. Así es. Entonces empieza a tener las prácticas demoníacas ya pactado y demás, y llega un punto donde ve que no le funciona la magia que estaba manejando contra Justina. Entonces, ¿qué hace? Se regresa otra vez al hábito pidiendo perdón a Dios y sobre todo renunciando al demonio en su momento porque su magia no era tan poderosa. ¿Y se puede? Pues en ese caso se pudo. ¿Por qué? Porque no sé qué obispo o qué papa haya sido el que lo haya vuelto otra vez al hábito,
pero él regresa con el hábito de vuelta y en ese lapso escribe ese libro con las memorias de San Cipriano. ¿Será que para ser ángel primero tienes que ser demonio? Pues es que de hecho estamos hablando El cielo de los arrepentidos. Estamos hablando de los 7 pecados capitales y los demonios que ven ahí, todos fueron ángeles y arcángeles que cayeron a la tierra por cuestiones de expulsión de Dios. Entonces ninguno es desconocido de la ley de Dios, ninguno está fuera de él. Por ejemplo, Lucifer, que es el ser de luz más poderoso, más fuerte que tenía en ese tiempo Dios. Que se sentía el más bello. Demonio. Así es, se llama luz bella de fuerza y poder. Entonces el Señor, al momento de sentirse con el poder tan fuerte y tan grande, vino a atacar a los soberbia, humanos, digamos que es Lucifer. Entró con lo que es soberbia, entró con lo que es orgullo, por eso mismo, o sea, él se creyó más superior a Dios, por eso es que se le dice que es el rey de la soberbia, ¿no? Entonces Lucifer podríamos decir que es el rey de todos los demonios. Es el mandamás dentro de todo. O sea que tiene sus legiones Lucifer y Así hace es. lo que se le pega. Tiene sus jerarquías, tienen sus niveles demoníacos y demás, y tienen sus reclutas. Igual que, por ejemplo, Dios cuando hizo a los jerubines, que son una jerarquía menor, a los querubines, y luego de ahí se hizo los ángeles, y luego de ahí se hicieron arcángeles. Son, digamos, grados, son rangos, grados, jerarquías. Órale, yo ignoraba muchas cosas. Está hablando Rocío García, saludos, Gabriel, muy interesante tu programa. Rocío, muchas gracias, un abrazo, te mando un beso desde aquí y gracias por estar con nosotros esta noche. Pues esperamos que nos sigan mandando sus comentarios, sus experiencias. Como te decía, queremos ir a visitar lugares, casas, donde nos invite, vamos a ir y esperando dar solución si se puede al problema que tenga. Claro que sí, o sea, quien nos invite y quien quiera que hagamos alguna expedición, alguna investigación en su casa o en algún lugar donde... O que sepan de algún lugar, ¿sabes qué? Tal lugar es conocido por esto. Sí, algún lugar donde consideres que podamos nosotros trabajar y poder ver, tomar fotos, videos y demás de lo que hagamos. Con gusto lo hacemos, sin ningún costo, vamos nada más trasladándonos hasta donde estés. Así que empiecen a proponer a dónde quieren que empecemos. No, así que las criptas, están muy quemadas las criptas. La verdad sí, podríamos hacer una investigación así a las criptas, al castillo, a lugares de ese tipo, pero creo que ya es algo que todo el mundo lo ha hecho. Yo creo que es algo que ya todo el mundo conoce, yo creo que es algo que ya todo el mundo sabe qué es. E incluso yo sé que le daríamos un giro diferente. ¿Por qué? Porque haríamos una entrega totalmente distinta a lo que han hecho la mayoría de la gente que ha ido a hacer ese tipo de investigación. El punto es que nosotros haríamos que las cosas se vean más reales de lo que es. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen a veces es editar y poner imágenes y cosas de ese tipo que pueden llevarte a creer en algo que no es. Fernando, siguiente imagen, ¿a quién tenemos? Mientras tanto yo aquí pongo play a la máquina que se me... Pues voy a mandar un saludo a Salomé Armenta que se está reportando también. Gracias, Talo, por estar con nosotros esta noche. Muy bien. ¿Quién es? Ira. Ok, el de la ira es Satán, el famosísimo Satán. Estamos hablando de uno de los brigadieres del poder del demonio. Yo siempre vi engañado, pensé que Satán y Lucifer eran la misma persona. No, son distintos demonios con diferentes nombres y diferentes jerarquías. En realidad Satán es uno de los más poderosos también. ¿Por qué? Porque es el que lleva a que nosotros tengamos coraje, insultos y problemas contra personas que a veces ni siquiera se lo merecen, ¿no? Que normalmente es como actúa Satanás. Satanás siempre está en el medio de todo aquello que es armónico. ¿Para qué? Para destruirlo. O sea, que Satán es omnipresente. Es discordia, es maldad, es cuando pleitos, tú enojos, en tu casa coraje. tienes un problema con tu señora, que hay un mal ambiente, podría ser que Satán esté ahí. Normalmente sí, normalmente siempre donde hay mucho mal ambiente. Aparte de no haber llevado la quincena. Sí, aparte, cuando hay muchos enojos, muchos pleitos y muchos problemas entre la gente, normalmente es porque Satán está presente. ¿Qué se puede hacer contra Satán? Ahí que se puede hacer, tratar de protegernos un poco, tratar de sonreír más, tratar de sentir un poco más armonía entre nosotros mismos y tratar de evitar pleitos. Muchas veces dentro de las casas tenemos pleitos totalmente innecesarios. Por ejemplo, hay situaciones que me ha tocado ver casas que entras y normalmente a la persona le gusta tener la ventana cerrada, la luz apagada, como que le gusta vivir más, digamos, en oscuridad que en luz. Hay mucha gente que le gusta estar en lo oscuro, hay mucha gente que no le gusta la luz. ¿Por qué? Porque se sienten de repente como afectadas por la iluminación y sienten que les hace falta ese tipo de oscuridad como para sentirse bien, pero normalmente el estar en un campo oscuro te puede llevar a sentir que los demonios te ataquen más fuerte. Válgame Dios. Fernando, ¿a quién tenemos ahora? Un saludo para Francisco Javier Soto. Gracias por seguirnos, Francisco. Estamos a la orden, ya sabes, cuando quieras venir a nuestro consultorio. Y igual al programa estás invitado cuando quieras.
Por cierto, uno de nuestros patrocinadores, al pedacito de Guaymas, que está aquí en la salida, Sí. noroeste, digamos, Ciudad Obregón, por el lado de la laguna, un lado del deportivo, nos atiende el tremendo Súper rico. Manuel Frías, que nos estaba... Un saludo para Manuel Frías y su pedacito, ¿no? Que es lo más importante. ¿Quién es Fernando? Lujuria. La lujuria. Mi favorito. Uno de los más conocidos y más fuerte, ¿no? más conocedores de aquí, del planeta Tierra, que le gusta a la gente recurrir o que recurre mucho a ellos. Aquí dentro de la lujuria se le denomina a Asmodeo, que es uno de los principales demonios muy fuertes. ¿Por qué? Porque es el que te lleva al punto de ver a la gente con morbo, que te lleva al punto de querer violar a una persona, que te lleva al punto de agredir niños, agredir niñas, agredir personas de ese tipo. Normalmente la lujuria no nomás es sexual, también puede darse en cuestiones de cosas que ansíes o desees con muchas ganas. Los violadores, ahorita que lo mencionas, ¿será que es un desequilibrio psicológico? ¿O será que Asmodeo hace de las suyas de vez en cuando con este tipo de personas? Pues, porque son débiles de carácter y de fe, me imagino, ¿no? Normalmente se puede catalogar como un desequilibrio emocional dentro de esto, ¿no? Psicológico. Pero sí tiene mucho que ver la actuación de un demonio dentro de esto, porque muchas veces esta conducta pasa en personas con conductas intachables. De la nada se vuelven violadores o se vuelven personas que pueden dañar hasta sus propios hijos, como por ejemplo ha habido casos donde padres abusan de sus hijas. Que normalmente pues se da con los padrastros, no quiere decir que los padrastros sean todos iguales, pero se dan... No, y a mí me ha tocado muchos casos situación. Aquí, me ha tocado muchos casos de papás que violan a sus hijas. Válgame Dios. Y papás biológicos. ¿Cómo puedes detectar que Asmodeo está dentro de un cuerpo o anda rondando a alguna persona? Normalmente Asmodeo tiene la característica de hacer que la persona empiece a sentir esa necesidad sexual y insaciable. Se puede decir que se puede convertir en una persona hasta ninfomaníaca, en una mujer o un hombre. O sea que una persona ninfomaníaca puede estar poseída por Asmodeo. Podría ser que esté poseída por la lujuria. ¿Y qué tiene que ser el caso? ¿Un exorcismo? Normalmente aquí lo que se puede hacer es tratar de extraer ese tipo de energía, ese tipo de cosas que están afectando tanto a esa persona, que normalmente te digo, a todos nos pasa, llega un punto donde sentimos esas ganas y esa lujuria de querer cometer atrocidades con una persona. Pero no es parte del ser humano es parte del ser humano. Ser carnal por Adán y Eva. Es parte del ser humano, es parte de como dicen luego muchos por ahí, no es parte de estar caliente, pero a final de cuentas... A final de cuentas también todo tiene un respeto, todo tiene un punto donde nos enseñaron una cultura de cómo estar, de cómo vivir y cómo convivir con esto sexual. Y el tener ese tipo de arranques de querer acercarte a una persona, abusar de ella y cosas de ese tipo, ya estamos hablando de algo muy malo. ¿Tendrá que ver algo este personaje que fue antes de Eva, Lilith? De hecho sí, de hecho aquí ¿O es conocido este personaje se acercó a Asmodeo y Asmodeo la vuelve su mujer en prácticamente, y es de quien se genera tanto demonio que hacen. Porque para los que no sepan quién es Lilith, Lilith viene siendo la primera mujer que tuvo Eva antes de Adán. La primera mujer que tuvo Adán antes de Eva, perdón. Pero salió muy mandona, ¿no? La verdad sí, ella quería tener el control total de Adán, y ese fue uno de los problemas más grandes que tuvo por ahí. ¿Y qué pasó con ella? Normalmente ahí es donde aparece este Asmodeo, que es el que hace que la empiece a impulsar a que ella tenía más fuerza y más poder, porque Asmodeo era un arcángel de Dios que también tenía cuidado del paraíso. Entonces ahí él aparece y empieza a hacerle sentir que ella tenía el mando sexual sobre Adán. Tú mandas, y que podía, tú eres y la que podía buena, ser así, decía. que no tenía siempre por qué estar abajo de él, porque en sí se categorizó el hecho de que la posición del misionero, que está el hombre arriba de la mujer, normalmente hace una especie de dominio o control. Entonces el demonio le decía, tú tienes que subirte, tú tienes que moverte, tú has de sentir el placer. ¿Para qué? Para que fuera expulsada al paraíso por medio de Dios, porque él la quería para él. Y fue expulsada, ¿no? Así es, la expulsaron y él se la llevó con él. ¿Cuántas Lilith no habrá en este día? De un montón, dijo por ahí. Por cierto, hoy vamos al rincón de Mari Martínez de odio. Sí, vamos a ver qué agarramos allá al rincón. Dijo, hay muchas Lilith por ahí. Él. Te van a pegar, Orlando. No, yo no todo a raite. Ok, perfecto. ¿Con quién vamos, Fernando? Estamos aquí haciendo un poquito de tiempo mientras se acomodan las imágenes. Sí, de hecho sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo la vas a pasar el fin de año? Pues muy bien, fíjate, estamos planeando el próximo jueves en el programa Rituales para Año Nuevo, no se lo pierdan. Por la eso verdad. le pregunté, no porque no sabíamos qué preguntar. Inviten a todas las personas que quieran ver el programa, ¿para qué? Para que empiecen a ver ese tipo de rituales y qué pueden hacer para que les vaya bien el próximo año. Bueno, ya está lista la imagen de Belgefor.
demonio de la pereza. Belphegor es un demonio totalmente fuerte y poderoso. Normalmente a todo el mundo ataca. ¿Quién no ha sentido pereza alguna vez y ganas de no levantarse y no hacer nada? Está relacionado con la depresión también este demonio. Sí, exacto. Normalmente genera una especie de campo depresivo en el ser humano, que normalmente lo sume al encierro, a no querer salir, a no querer bañarse, a no querer hacer nada. Es un demonio muy malo, muy fuerte, muy poderoso. Y muy común, ¿no? Y normalmente es el causante del suicidio. Válgame Dios. Sí, yo sí me ha tocado saber de que dices, no, es que no sé qué le pasa, de repente entró en depresión y es una persona muy activa, que no para y de repente, ¡pum!, cayó. ¿Será que es parte psicológico o porque anda este ente cerca? Pues hay mucho fragmento psicológico que puede llevarte a sentir ese tipo de presión y encierro y demás, pero normalmente se le atribuye a que este demonio normalmente es lo que hace, recolectar almas por medio del suicidio. ¿Y qué hace? Deprimirte, hacerte perezoso y llegar al punto de quitarte la vida tú mismo. ¿Y cómo puedes romper con esa Aquí jetatura? normalmente se requiere muchas veces hacer baños aromáticos o baños con flores. Hay unos baños muy buenos que sirven para esto, como por ejemplo mezclar 6 rosas rojas con 6 rosas blancas, con un poco de canela, 2 naranjas normalmente fuertes, bien maduras, poner 2 manzanas verdes y ponerlo a cocer con un poco de canela en unos 6 litros de agua. Ya que esté cocido se cuela, se divide y se utiliza un baño por día. ¿Cuántas veces al Se mes? puede hacer hasta 2 o 3 veces en el mes sin importar. El punto es que esto nos ayuda mucho a mantener que esos tipos de arranques depresivos desaparezcan del cuerpo. ¿Se pueden resistir estos demonios y ser constantes, volver a atacar y volver a atacar y volver a atacar? Normalmente es una lucha constante contra ellos. Ellos siempre están buscando cómo atacar al ser humano, cómo poder recolectar las almas que ellos ocupan y que ellos quieren para ser más poderosos que Dios para ellos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Por ejemplo, con de la depresión, digamos de la depresión, salir a caminar, salir a que te dé el aire, que te pegue la luz, a cargarte de energía. Yo considero que debemos de caminar, levantarnos un poco más temprano, hacer algunos movimientos que nos lleven a sentir la conformidad del cuerpo de manera que no sientes esa flojera ni esa pereza, ¿no? Sí, porque me ha tocado conocer casas y personas que se encierran en un solo cuarto. Y yo siento la vibra, no sé, el humor de la casa que hasta te va para abajo a ti también. ¿Se llega a contagiar eso también con la Normalmente persona? sí, fíjate que pasa muy frecuentemente que llegas a un lugar. Ay, yo no quiero esa casa porque y me ¿sabes sentí pésimo. dónde se nota? En que la casa está muy desalineada. Cuando una persona no le dan ganas de nada, normalmente deja que la casa decaiga. Y cuando llegas tú al lugar por invitación, ya sea a comer o algo, sientes la energía pesada, el sueño, la pesadez, el cansancio y las ganas de no hacer nada, la verdad. Sí, porque ya me ha tocado ver casas que entras y ni el plato en donde comieron levantan. Sí, la verdad que sí. Hay gente que no le gusta hacer absolutamente nada por cuestiones de ese tipo de ataques energéticos que les lleva a no querer estar cerca de nada ni de nadie, ¿no? Y normalmente se optan por encerrarse, no salir. A veces que las invitan a salir a algún lugar, muchachas jóvenes que me ha tocado que las inviten a salir, se bañan, se cambian y todos están listas y al final de cuentas cancelan, dicen, no tengo ganas de salir a ningún lado. Y así tienen meses sin querer salir, ¿no? La pereza. Así es. Y ya es el último, Fernando, nos queda otro. A ver, nos queda uno. ¿Quién es el que sigue? Ya hablamos de lujuria, pereza, envidia. Creo que es envidia, ¿no? Soberbia. Uy, de esos peca mucha gente y te das cuenta, pues, en mi caso yo me di cuenta mucho en mi trabajo donde estaba antes, hay mucha gente soberbia a veces. Pues el pecado más grande y el más poderoso que es el de la soberbia. Estamos hablando de aquí del mismísimo Lucifer, quien lleva a cargo la soberbia y todo lo que es el orgullo, la soberbia, todo lo que es negativo y coraje hacia los demás. ¿Cómo se llama el demonio, me dijiste? Lucifer. Lucifer. Lucifer, Es el jerarca mayor dentro de todos los demonios, ¿no? ¿cómo la gente puede combatir esto? Normalmente aquí lo que se puede combatir es utilizando un poco más de criterio hacia las cosas que ves, porque normalmente ese tipo de ira o ese tipo de coraje se te da por cuestiones de malas interpretaciones de las cosas que tú consideras que te lastiman o te hacen daño. Hay veces que la gente habla sin querer, hay veces que la gente dice cosas sin querer y normalmente eso te lleva a arrebatarte de coraje y a lastimar a alguien por ira, por Es soberbia. cuando por normalmente algo. alguien se siente superior en todos los sentidos. Así a es, otra normalmente persona, el ¿no? sentido de superioridad es la principal forma de poder detectar que está actuando este tipo de poder o este tipo de entidad en una persona. La soberbia es tremenda,
y es siempre la competitividad de decir yo puedo más que tú, yo soy más que tú, jamás quieres ser menos. Bueno, estos nombres de los 7 pecados capitales son los más conocidos, pero ¿tú conoces algunos otros demonios más que se puedan confundir con Pues estos? de hecho hay muchísimos demonios que están actuando ahí, como te digo, normalmente no son ellos los que están directamente detrás de cada pecado capital. ¿Por qué? Porque tienen sus legiones, y esas legiones son las que llegan y actúan con todo el mundo. Es como los ángeles de la guardia de Dios que están con todos y están ahí. No estamos protegidos totalmente por Dios, sino estamos protegidos por sus ángeles de la guardia. Válgame Dios, y así como tú dijiste que existe en la Santísima Trinidad, también existe La la Santísima inversa. Trinidad Negra. Sí, o sea, aparece ese tipo de entidad distinta al revés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace para oración dentro de lo que viene siendo misas negras? Lo que hablamos la vez pasada, las misas negras, por ejemplo, el espíritu de la ira, el espíritu del coraje y el espíritu de Lucifer, normalmente aparecen dentro de esto como si fueran el Cordero de Dios, pero en una forma inversa, que aparecen como las personas que vienen a afectar al mundo, a acabarlo. Siempre terminan en poseyendo un cuerpo y haciendo una especie de orgía colectiva, porque todos ellos son lujuriosos, tienen lujuria, todos esos demonios. O sea, se meten todos los demonios posibles dentro de una Así misa es, negra. y no distinguen dentro de lo que es una misa negra, lo que Lujuria, pueden hacer con gula, cualquier persona. Así es, todo pasa, todo sucede. avaricia. Y pues no es que esté relacionado con la riqueza, pero pues me imagino que gente de dinero entra muy comúnmente a estos círculos, ¿no? Normalmente sí, fíjate, a mí me ha tocado muchos casos que yo creo Me que imagino gente de todo Ajá. tipo, pero pues se me figura Sí. que de todo tipo y de todo tipo de ramas y de todo tipo de políticas, de todo tipo de dinero, de todo tipo de sociedades, ¿no? Porque hasta en las sociedades más bajas, entre los pobres más pobres, existe este tipo de envidias, este tipo de cosas que pasan, ¿no? Normalmente yo creo que hay muchas cosas y hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y lo va a tomar como personal o como algo que puede haberle pasado ya. Normalmente nos toca ver que hasta por ese tipo de actuaciones de energías y demoníacas, normalmente nos vemos atacados hasta por familias, por cuñadas, por concuñas, o sea, por personas que nos afectan de muchas maneras, como lo es el caso de que muchas veces estás bien con tu pareja, andas muy bien, todo lo que quieras, y ya ves que de repente te siembran algo o te buscan un detallito para y es echártelo la en cara, cuñada, la y es la cuñada, la hermana, hermana, es la suegra, o sea, te vienen muchos factores que vienen a querer destruir esa capacidad sentimental normalmente. El espíritu de la lujuria o el demonio de la lujuria normalmente se dedica a eso, a la destrucción y a la composición del matrimonio. No nomás es para tener relaciones sexuales y ese tipo de cosas. También evita la felicidad sexual en una pareja. A mí me tocó una situación una vez con un amigo, Octavio se llama, Octavio, no recuerdo el apellido. Él pues trabajaba en un programa paranormal anteriormente con nosotros, en otra parte, y me contó una anécdota él. Él en su casa tiene inscripciones en hebreo en la ventana, en las puertas, y un día dice que pues él tiene la sensibilidad, así como tú, de percibir cosas. Dice que entró un muchachito ahí digamos, del barrio a su casa y él no permite porque vive con su hermano y le gusta tener visitas de menores, pues. Pero dicen que en cuanto entró a la puerta sintió la presencia de la lujuria. Me llamó la atención a mí. ¿Cómo sí, sentí la presencia? Él hace retiros en lugares, digamos, naturales y me estaba comentando eso. Y yo, ¿y cómo fue? No, pues es que yo le hice una oración en hebreo, me dice. Y en cuanto terminé de hacérsela, palo, cayó, dice el muchacho. Cayó y se empezó a mover como víbora. Entonces los plebitos o los muchachos con los que iban contaban que él le había hecho algo, pero no saben bien qué es lo que había pasado. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Al tiempo me dijo que pues acaba de venir de tener una relación de encuentro sexual con una persona que mayor que él y él estaba chavito, entonces como que ese sentimiento o esa demonio de la lujuria poseyó al plebe. Porque estaba hablando de un plebito de 16, 17 años y la persona con la que se metió tenía 30 y no se miraba de buena procedencia, digámoslo así. Pues aquí ¿Puede ser sí. eso? Sí, sí puede pasar. De hecho, hay una posesión fuerte ahí a lo que me estás platicando. Normalmente sí fue una persona poseída por el espíritu de la lujuria, porque la reacción que tuvo al momento de que tu amigo o compañero hizo ese tipo de oración, ese tipo de extracción de ese tipo de entidad del cuerpo, es lo que lo llevó al suelo y empezarse a arrastrar como una serpiente. Normalmente sí. el espíritu o el demonio de la lujuria normalmente se ve o se clava como una serpiente o se manifiesta como una serpiente. Una de las principales posesiones que ha hecho o que se ha visto en algunos de los exorcismos que se han hecho por un espíritu de lujuria dentro del cuerpo, normalmente tiende a tirarse al suelo, empezarse a bondear como una víbora y empezar a enseñar sus partes. Sí, dice que sacaba la lengua y volteaba los ojos. Entonces los muchachos que están ahí fueron por el papá del plebito
y se enojaron con él. Y él es muy celoso de su casa, no deja entrar golpes, ¿no? Dice, yo no, en mi casa no entra cualquier persona, dice, más si trae hay un, como se dice, ente, yo lo detecto, me dice. Entonces se lo llevaron y él vive para el lado de la San Anselmo. Cuando pasaban por enfrente de una iglesia, al papá y el hermano de este amigo mío, se les ocurrió quererlo meter en la iglesia. Y se puso, dice, súper peor, dice, es un chamaquito, chaparrito, delgadito, no podíamos dos o tres adultos con él, no pudimos meterlo en la iglesia. Sí, es una clara posesión de un demonio de la lujuria. De hecho, a mí me tocó también ver hace muchos años, aquí hace como alrededor de unos 15 años atrás, una muchacha que venía poseída también por un espíritu de lujuria. Era impresionante el tenerla cerca, que no era una mujer muy guapa, que digamos, ni tampoco con un cuerpazo, pero llegabas y sentías erecciones cuando la veías, o sea, sentías esa sensación de... No habrá sido feromonas. De algo así. No, porque en realidad la muchacha no era una persona que anduviera provocando a nadie. Y cuando empecé yo a tratarla y que le empecé a ver, le dije, traes un espíritu mal dentro del cuerpo o un demonio que está actuando en tu contra energéticamente y está haciendo que despiertes esa sensación al punto de que alguien te viole o abuse de ti. O sea que ella lo traía en contra, o sea, podía levantar deseo, pero deseo del que te puedan agredir, en pocas palabras. Así es. No y de desde, hecho, hey, chiquitita, mamacita, la fue clásica de los albañiles sí, rascuas. y fue una cosa muy fea porque, por ejemplo, a los meses después de que yo les platiqué eso a la muchacha y que había quedado de hacer ese tratamiento y eso y que no asistió a ello, vino después porque dice que en el baño de su casa estaba ella, adentro del baño se estaba bañando y en eso entra su papá y la viola adentro y el señor sale y se da un balazo en la recámara. Válgame Dios. O sea que lo poseyó al papá, el papá violó a la hija, lo soltó, sintió culpa. O sea, sintió culpa, es una suposición mía. Y te voy a decir, lo curioso es que ella no era una persona chica, ella tenía más de 20 años. Válgame Dios, no se pudo defender tampoco ella. Lo que pasa es que dice que en cierto aspecto no sintió la necesidad carnal de lo que estaba. O sea, buscando. como que le siguió el rollo. Exacto, el demonio la llevó al punto de decir, ok, sí está bien, hazlo con él. Entonces el señor se sintió tan mal al momento de que se liberó de esa carga y fue y se dio un balazo en su recámara. Válgame Dios. No, pues está bien grueso eso. Es que así actúan los demonios estos. Normalmente se meten y hacen atrocidad y media con el cuerpo humano y tienden a que se liberan del cuerpo y uno tiende a dañarse a uno mismo. ¿Alguna experiencia personal que tú hayas tenido, que te hayas encontrado con alguno de estos, de los 7 capitales, con alguno de estos coroneles, no sé cómo lo podrían mandar? Pues con la que me ha tocado ver es con Belfergor, que viene siendo un pereza. Demonio de la pereza, pero es un demonio que normalmente se caracteriza en una mujer súper hermosa. O sea, tú puedes distinguir, o sea, nosotros con ojo de normal no lo vemos, pero tú sí lo puedes de hecho este demonio, fíjate, materializar, tiene la cualidad de habitar en el sueño del ser humano y se mete con una mujer bellísima, muy hermosa y tiene relaciones sexuales contigo y cuando termina de tener relaciones sexuales como mujer contigo, sale del cuerpo y le empieza a ver convertirse en un hombre. Órale, es como un sueño húmedo, podría ser así. Ándale, normalmente se cree que viene siendo el campo de tener interacción sexual. Se camuflajean con alguien que tú desees o codicies. Y normalmente pasa. En la vida terrenal. Por ejemplo, la historia de Lilith, se dice que Lilith fue condenada afuera del paraíso, al lago de los demonios, donde ella actúa dentro de los sueños, ella se mete dentro de la dimensión del sueño, se mete dentro de la persona o se conecta a tu sueño y aparece dentro de tu recámara o tu cuarto y tiene relaciones contigo y obtiene semen de tu parte y ella tiene 100 demonios después de haber tenido relaciones sexuales con Es lo que humano. me comentaste hace poco del demonio que violaba a la niña cuando tú estabas pequeño, ¿no? Sí, claro. Es parecido el demonio ese. Ándale, son parecidos, o sea, se conectan por medio del sueño, aparecen en tu cuarto y tienen relación sexual contigo y tú creyendo que estás dormido. Bueno, aquí ya tenemos saludos a Salomé Armenta. Un saludo para Salomé Armenta. Rocío García. Un saludo para Rocío García, Sergio Podaca también, mucho gusto saludarte. Aide Vázquez. Aide Vázquez, un saludo hasta Utah por allá también. A Titina López, Titina, te quiero mucho, aquí estamos pendientes. Saludo a mi esposa que me está viendo, ahorita voy a llegar a hacer, un saludo. Voy a llegar a hacer cena, espero que ella cena. Sobre todo. Y fíjate que sí es muy importante todo este tipo de actuaciones. Por ejemplo, Lucifer, como te decía, es una de las cosas que pasa mucho y que tiene muchas cualidades para aparecer en un lugar. Por ejemplo, ¿sabes dónde se da mucho la aparición de este demonio de la soberbia y del orgullo? Cuando están jugando barajas hasta altas horas de la noche. Normalmente es uno de los encuentros que tienes físico. ¿Por qué?
Se cree que dentro de este tipo de ritual, porque estás conjugando avaricias, ¿Cómo se llama el envidias, demonio corajes, que Lucifer. Lucifer? Y vas conjugando avaricias, corajes y eso porque estás perdiendo, vas ganando y los demás van contentos, los otros enojados. Se hace una especie de campo energético donde lo puedes invocar involuntariamente y puede aparecer dentro de esto a querer jugar con ustedes dentro de una apuesta de barajas. Entonces Lucifer tiene su centro de negocios en Las Vegas. Prácticamente. La ciudad del pecado, no por algo le ponen ese nombre a veces los motes, la gente, no creo en la casualidad de ello. Pues ni yo tampoco, normalmente lo hacen porque la verdad sí es una parte donde no duermes y las cosas ahí están conjuntas, la avaricia y todo ese tipo de cosas, diversiones y demás, lo puedes encontrar en ese lugar. Ahorita que dijiste la baraja, yo tengo una duda, Gabriel, jugar a la Ouija. Pues es una de las cosas muy muy malas que puedes encontrarse, de acuerdo a que es un portal que se abre normalmente por energía involuntaria Y ahí te puedes encontrar cualquier tipo de demonio. Puedes encontrarte cualquier tipo de demonio que pueda enfrentarse a ti o poseerte de alguna manera, ¿eh? Eso es muy 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 malo. Traten de no usarlo, traten de no jugar con ellos. Normalmente no saben qué tipo de energía se mueve en esa interacción con ese juego y cómo puede dañar un hogar, a una familia o a una casa o a una sola persona. Y el caso del tarot. El tarot pues viene siendo un portal que se abre para poder predecir el futuro de las personas y ver qué está pasando, qué le pasó o qué les va a pasar, ¿no? Es algo que se utiliza mucho dentro de esto, la mayoría de la gente lo busca, te digo, pues yo a veces lo manejo también dentro de lo que es una lectura de cartas, yo no lo maneja por costo, por precio o por ganancia, ¿no? Pero en realidad yo no le voy mucho a las lecturas de cartas, yo es algo que sí lo has practicado tú. Sí, de hecho normalmente es negocio y lo puedo hacer, pero te digo, normalmente no le voy mucho, ¿por qué? Porque a mí se me hace que este tipo de cosas siempre pasa todo lo negativo y lo positivo es muy pocas veces lo que llega. Fernando, ya son los completos los 7 pecados capitales, disculpen usted. Voy a mandar un saludo a Olivia Molina, que nos está viendo en Tucson. Un saludo para ti, Olivia. Me imagino que está haciendo frío. A Lucía Castro, mi vecina, también le mando un saludo. A Jenny Alvarado y a su mamá Rosa Urbano también les mando un saludo hasta Tucson. Gracias por asistirme allá en Tucson, ustedes, gracias. Ojalá que un día que nos inviten a Tucson, tenemos visa para ir a trabajar, pues digo, para ir a hacer un programa desde allá también. Fíjate que sería muy importante hacer un programa para transmitirlo desde Tucson y es una investigación ahí, que hay lugares muy buenos ahí, por ejemplo, el río Santa Cruz, que es por donde me quedo ahí cerca, donde vive Rosa Urbano. Allí hay una parte donde aparecen muchas cosas, que me gustaría muchas veces decirlo. Me imagino de la época del viejo oeste, ¿no? De hecho, sí, hay una zona donde reservaciones indias. Hay una zona ahí que es el viejo Tucson. Está cerca de San Javier, ¿no? Sí, San Javier es una también. reservación yaqui que hay. ¿Sabes qué? Me tocó estar visitando la iglesia de San Javier con una amiga una vez que es sobrina de Rosa Urbano. Fue las que fundó Padre Aquino, ¿no? Así es. Y me tocó estar ahí y dentro de la iglesia me tocó ver como unos 7 entidades diferentes. ¿De qué tipo? Se veían entidades tranquilas, como que había gente que rezaba y como que había gente que estaba parada, medio molesta y así había detalles raros, pero eran como unas 7, 8 personas. ¿Alguna duda, algún comentario que nos puedan hacer? Es que estamos disponibles en Arcángel Exotérico. Hay teléfonos si nos quieren marcar. Si les quieren mandar un mensaje ahí de texto, pues podemos leerlo. Gabriel, no sé si tengas algo más que agregar de los demonios. Pues aquí lo que tenemos que hacer es mantenernos en una especie de campo protector de manera de que no nos afecte tanto este tipo de los 7 pecados capitales. Yo siempre he dicho que tratemos de evitar cometer algún tipo de actos de este tipo que nos lleve a que los demonios nos ataquen. Normalmente, ¿cómo se puede evitar? Hay que tratar de ser más tranquilos, menos soberbios, menos orgullosos, menos lastimosos en muchos aspectos y tratar de no tener tanta avaricia también, porque acuérdense que el dinero no lo es todo en la vida y normalmente podemos sobrevivir y subsistir con poco. Lo que Dios nos dé y que lo que Dios nos dé por día debemos de estar conformes con ello para poder mantenernos. Podríamos decir que somos seres desequilibrados espiritualmente. Normalmente, mira, yo siempre he dicho que las personas conformistas no me gustan. Yo nunca he sido una persona conformista. Siempre me ha gustado tener lo que quiero y obtenerlo de alguna manera. Pero siempre he estado de acuerdo a que con lo que Dios me da el día de ahora es con lo que yo vivo. Y con eso sigo viviendo. Bueno, no sé si quieras agregar alguna moraleja. Pues aquí lo único que les puedo decir nada más es que traten de mantenerse al margen de cualquier tipo de acción o interacción con este tipo de pecados capitales. Recuerden que el que mal actúa, mal termina. Bueno, esto fue un programa más de Arcángel Esotérico. Esperamos que nos inviten a sus lugares donde tengan algún problema de bajo astral, digámoslo así. Así es, hacemos la invitación para que quien quiera que vayamos a sus casas a hacer alguna investigación, hacer una limpia, sacar algún demonio, alguna aparición que tengan dentro de ella, con gusto lo vamos a ir a hacer.
Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, mándenos un inbox o un WhatsApp a mi teléfono y aquí vamos a empezar a programarnos para hacer esto a partir de que empecemos este año nuevo 2019. Espero que les haya gustado mucho el programa, les agradezco mucho su estadía dentro del programa este día, este programa está hecho para ustedes. Otra de las cosas que les voy a pedir nada más que nos acompañen el próximo jueves, como les digo, va a ser un ritual muy interesante, de acuerdo que va a ser una especie de programa donde vamos a hacer diferentes rituales que les va a ayudar mucho para poder obtener beneficios el siguiente año. Muy bien. ¿Quieres empezar bien el año? Claro, véanos. Claro, yo también voy a hacer ritual, voy a traer lo que me pide, voy a traer. Esto es claro que sí. Un programa más de Arcángel Esotérico, espero que les haya gustado. Voy a mandar un saludo a Roberto Castrita que nos está viendo por ahí también. Y un saludo a mi mamá, Olivia, que la quiero mucho. Pues ya no, bueno, ya sea para el Rincón de Mari Martínez, mi amigo. Sí, ya hay que ir a divertirnos un ratito, echarnos por ahí algo. Muchas gracias y que tengan éxito en todo lo que hagan. Pues muchas gracias y buenas noches, hasta luego.